Todo ser humano tiene miedo de algo. Está en nuestra naturaleza sentir miedo, el cual nos provoca un comportamiento precavido ante peligros potenciales en la realidad. Además, si conociésemos la fisiología del miedo, sabríamos que el miedo nos hace ser más aptos para escapar o más aptos para luchar. El miedo puede ser quien nos salve en ciertas ocasiones. Pero el miedo tiene otra cara. Como dijo Jonathan Crane, el miedo es poder. El miedo es explotable por otras personas para ganar poder y autoridad sobre el individuo. Puede ser un miedo ante algo físico, como es un atraco, o un miedo psicológico o espiritual, como es el de ir al infierno. De ahí la polémica de las religiones. Muchos defensores de las religiones afirman que hay muchos puntos en común entre las mismas, y que por ello son ciertas. Los escépticos rebaten con que, precisamente, eso es un signo de que son falsas. Como esos puntos funcionan bien para inducir el miedo y establecer ciertas conductas, todo el que quiera fundar una religión deberá seguir esas pautas. Hay religiones más famosas como el cristianismo o el budismo, aunque esta última sigue unas enseñanzas más espirituales de forma unipersonal. Se basa en conocerse a sí mismo, conociendo lo que uno es en verdad, lo que puede ofrecer y lo que busca conociendo lo verdaderamente importante de la vida. Y el premio es haber vivido una vida digna y verdaderamente feliz. A diferencia del resto que promete una vida eterna en un paraíso o un infierno a decidir por un juez supremo según tus actos. Y hay otras religiones que nunca pensaríamos que existiesen, ni que pensasen de la forma en la que lo hacen. Disponte a descubrir, con Phobos y Deimos, las religiones más raras del mundo. Número 5. La cienciología es un sistema de creencias y enseñanzas originalmente propuesto como una filosofía laica en 1952 por el norteamericano L. Ron Hubbard, un escritor de novelas de ciencia ficción. Con el paso del tiempo, ha ido tomando el estatus legal de religión en algunos países, como en España en diciembre de 2007, mientras que en otros lugares se le ha negado la denominación de religión y es considerado una secta. En Francia, por ejemplo, es conocida como una secta absoluta y está vista como una banda criminal. Esta iglesia imparte creencias y enseñanzas con un fin económico. Ofrece cursos de mejoramiento personal y autoayuda a precios generalmente muy altos. Las creencias centrales de la cienciología son que cada persona es un ser espiritual inmortal llamado Tetan que posee una mente y un cuerpo, y que las personas son buenas por nacimiento. La vida que cada uno debería llevar es la de educación, conocimiento y mejora espiritual y ética continua, para poder así ser feliz y alcanzar la salvación definitiva, así como ser más efectivos en la creación de un mundo mejor. La cienciología afirma ofrecer metodologías específicas para ayudar a la persona a conseguir esto. Otro principio básico de la cienciología es que hay 3 componentes espirituales básicos interrelacionados, que son el verdadero fundamento del estado de vivir exitoso, que es lo que buscan los cienciólogos: afinidad, realidad y comunicación, que se equiparan al entendimiento. Creen que si mejora cualquiera de los 3 componentes, se mejoran los otros 2 de forma colateral. Por llamarlo de alguna manera, el dios de esta religión es Senu, dictador de la Confederación Galáctica, que hace 75 millones de años trajo miles de millones de personas a la Tierra en naves espaciales parecidas a los aviones DC-8. Seguidamente los desembarcó alrededor de volcanes y los aniquiló con bombas de hidrógeno. Sus almas se pegaron a los cuerpos de los vivos y aún siguen creando caos y estragos. Número 4. La antiguamente llamada Iglesia Mundial del Creador y actualmente denominado Movimiento de Creatividad es una organización atea, racista, antisemita, homofóbica, xenofóbica y ultraderechista, que dice rendir culto a la raza blanca.
básicamente es la religión del egocentrismo derechista ateo. Los creativistas consideran que la raza blanca es el culmen de la evolución biológica y el origen de toda ciencia, cultura, civilización y progreso humano. Para ellos, las demás razas son inferiores biológicamente, siendo la más baja la raza negra. Vemos que siguen pensamientos análogos a los que promovía Hitler en cuanto a una raza superior y que, intrínsecamente, merece la supremacía. La organización fue fundada por Ben Klassen, estadounidense de origen ucraniano, en 1973 con el nombre de Iglesia Mundial del Creador, siendo el creador el hombre blanco, siendo este mismo el creador de la civilización humana. Pero debido a la demanda por motivos obvios, procedente de la Iglesia Mundial de Dios, tuvieron que cambiar el nombre al que antes hemos mencionado. Klassen se suicidó tras el fallecimiento de su esposa ingiriendo numerosos botes de pastillas para dormir. El actual presidente de la organización es el abogado estadounidense Matt F. Hale, actualmente en prisión, esperando juicio por presunto complot para asesinar a un juez federal, acusado por su jefe de seguridad, un infiltrado precisamente del FBI, Anthony Ebola. Número 3. Tal vez esta no pueda considerarse como religión, pues, a priori, carece de iglesia, mandamientos o doctrinas. Pero la forma en la que surgió nos hace ver lo absurdo de algunas religiones. Los Kamula, en Papúa Nueva Guinea, recibieron la visita de un antropólogo que, al parecer, era un adicto al cine de Sylvester Stallone. Entre los estudios que realizó sobre sus costumbres, sus comportamientos ante los estímulos que ofrece su mundo día a día y todo lo que pudo fascinar al antropólogo, hay un estudio de lo más curioso. El antropólogo quiso ver cómo reaccionaban ante las películas de Rambo, con lo que les proyectó la saga de películas de Rambo durante varios días. Se las ponía repetidamente, una y otra vez, y los Kamula seguían reuniéndose para verlas. El resultado del comportamiento era satisfactorio para el antropólogo, no como tal, sino como fan de Rambo, pues los Kamula estaban encantados con las películas. Y no fue mucho el tiempo que transcurrió hasta que los Kamula empezaron a adorar a Rambo como a un dios. No se sabe muy bien cuáles eran sus creencias anteriormente, pero han sido totalmente diezmadas por John Rambo, al igual que hacen las películas. Tal es el grado de adoración que se rumorea que también tuercen el labio al hablar o al hacer esfuerzos. Número 2. Chris Korda, nacida en 1962, es la extravagante líder de la Iglesia de la Eutanasia, músico y desarrolladora de software en Mixere, World y F-Friend. Korda es vegetariana, transexual y la única descendiente del editor y autor de Simon & Schuster, Michael Korda. La Iglesia de la Eutanasia es una fundación educativa sin afán de lucro dedicada a restablecer el equilibrio entre humanos y el resto de especies en la Tierra. Afirma que dicho equilibrio solo puede ser conseguido mediante una reducción voluntaria de la población, lo que requiere un salto cualitativo en la consciencia humana hacia el resto de las especies. Es importante el adjetivo voluntaria, pues reducir la población por métodos como guerras o epidemias tienen impacto medioambiental, con lo que no proceden en su pensamiento. Entre sus actividades preferidas están el suicidio, el aborto, el canibalismo y la sodomía, pues son formas de reducir y controlar el crecimiento de la población. El canibalismo solo es requerido a quienes insisten en comer carne y se limita estrictamente al consumo de los ya muertos, con lo que sería mejor denominarlo como necrofagia. Y deberíamos entender por sodomía como cualquier acto sexual no orientado a la procreación. Por ejemplo, la felación, el cunilingus y el sexo anal son formas de sodomía que en su día fueron ilegales en algunas partes de los Estados Unidos. Como no hay un dios determinado,
que la propia Mater Natura, no hay mucho más que añadir, salvo que su único mandamiento es no procrearás. Número 1. El nuwaubianismo es una secta religiosa que se deriva de la nación del Islam y de los musulmanes negros. Fue fundada por Dwight York, músico, escritor y líder nacionalista afroamericano condenado por abuso sexual infantil, quien también es su dios y la reencarnación de Melquisedec, el arcángel Gabriel y Jesús a la vez. Además, creen que los blancos han hechizado a los negros para mantenerlos sumidos en la ignorancia. También mantienen creencias como que los negros descienden de una especie extraterrestre, los Anunnaki, los cuales tenían piel verde por el magnesio que corría por su sangre. Pero al entrar en la Tierra, al traspasar la atmósfera, su magnesio se reemplazó por el hierro, surgiendo así el color negro de la piel. Además, tienen otra creencia de que los blancos fueron criados por otra especie extraterrestre reptiloide y que la venida de Cristo que tanto anunciamos es en realidad el regreso de los reptiles, que vendrán para cosechar a los blancos como carne de consumo propio. Un último detalle que creen a pies juntillas los nuwaubianistas es que la música disco es malvada, pues fue creada para maldecir las almas de los negros. Somos Phobos Y Deimos, y esto es la fragua de Vulcano. Si quieres descubrir otros misterios y curiosidades, suscríbete a nuestro canal y síguenos en las redes sociales. Entra en nuestra web www.lafraguadevulcano.net.